Vamos a buscar, hermanos, en la epístola de Santiago. Epístola de Santiago. Entonces, en esta mañana también iniciamos la clase dominical. Vamos a estar meditando por varias semanas. Vamos a ir a través de toda la epístola de Santiago. Entonces vamos a iniciar y vamos a leer solo el versículo primero, Santiago 1:1. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hace creo que alrededor de un año, hermanos, que cuando estábamos en San José, recuerdo que hubo un pasaje de los versículos de memorización que nosotros tenemos, que tenía que exponer, que era precisamente de esta epístola de Santiago. Y recuerdo que esa vez al estudiarla de una manera muy general, fue algo que me agradó y pienso que puede ser ¿verdad? Y ese es mi ruego al Señor, que sea de edificación a la iglesia, porque es una epístola que, si bien tiene algunos aspectos doctrinales que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la lectura de ella, pero es de un carácter muy práctico de la vida cristiana. Es algo donde precisamente el autor escribía a las iglesias o a los hermanos, más bien a los cuales él estaba pastoreando, que estaban en la dispersión, como vamos a ver, pero que él se preocupaba entonces de cómo ellos tenían que llevar su vida cristiana. Entonces, a diferencia, por ejemplo, como escribe el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas, donde él presenta primero un tratado, podríamos decir, teológico, donde expone doctrinas esenciales, podríamos recordar Romanos o Efesios, para luego él concluir cómo esas doctrinas se deben aplicar en la vida cristiana. Pero con Santiago vamos a ver que él desde el inicio comienza con la vida cristiana, cómo actuar dependiendo de diversas situaciones. Obviamente, como les digo, vamos a ver parte doctrinal, pero es mi anhelo al Señor que eso pueda ayudarnos como iglesia y como hijos de Dios, que podamos seguir avanzando en nuestra vida cristiana, porque algo que pienso que muchos conocemos, un pasaje muy conocido de la epístola de Santiago, es que una fe sin obras está muerta. Eso es lo que vamos a ver, y así he titulado la serie, Epístola de Santiago, una fe viva. Y vamos a ir a través de ella viendo esa manera, cómo el cristiano da testimonio de que tiene una fe verdadera. Entonces hoy nada más, hermanos, quiero hacer una breve, la clase va a ser una introducción general a la epístola. Entonces vamos a ver algunos aspectos generales. Voy a enfatizarme un poco acerca del autor, de quién es este Santiago. Y luego veremos una aplicación del versículo que hemos leído. Entonces esta epístola, Santiago, forma parte de lo que se conoce como las epístolas generales o las epístolas universales, o también esta palabra católicas, que eso es lo que significa universal. Entonces habían epístolas, hermanos, por ejemplo, que Pablo, cuando él las escribe, inspirado por Dios, sabemos que sobre todo el autor es el Espíritu Santo de Dios, pero estos hombres que él utilizó para que fueran los autores humanos, por ejemplo, el apóstol Pablo dirigió algunas de sus epístolas a individuos, por ejemplo, a Tito, a Filemón, a Timoteo, o eran dirigidos a comunidades específicas, como por ejemplo la carta a Éfeso, a los romanos, a los colosenses, etc. Pero en lo que vamos a ver es que la epístola de Santiago, con las otras epístolas también que son universales, que son las cartas de Pedro, Judas y las cartas de Juan, eran dirigidas no a un grupo específico, como una comunidad como esta de Éfeso, romanos, sino a un grupo de creyentes que estaban esparcidos. Inclusive Pedro también habla de estos como los que están en la dispersión, en la diáspora, que eso nos recuerda al pueblo de Israel cuando fue llevado a Babilonia,
pero anhelaban ese regreso a su tierra. Entonces, este es el sentido también en que lo vamos a ver. Cristianos que estamos peregrinando hacia nuestra tierra. Pero entonces, de esa manera, al peregrinar, ¿cómo vivimos aquí, en este mundo? Bueno, el Señor no nos ha dejado a ciegas, sino que nos ha dejado su santa palabra. Entonces, algunas de las razones, que también esto es importante, es conocer por qué fue escrita la epístola. Entonces, siempre debemos preguntarnos, al leer la palabra del Señor, hacernos esta pregunta: ¿quién la escribió? Luego debemos preguntarnos a quién se la escribió y cuál fue el motivo de esa carta. Entonces, algunas epístolas, hermanos, o más bien las epístolas surgían específicamente por alguna circunstancia, algo que estaba ocurriendo con la persona o en la comunidad, algún problema real. Era una respuesta a preguntas concretas de los hermanos a quien le hacían entonces la consulta. Entonces debemos verla de esta manera. Cuando leemos una epístola, debemos considerar: esto está abordando una situación real, algo que ocurrió hace muchos años, pero que fue tratado por medio de su autor, pero guiado por el Espíritu Santo para resolver o guiar o dar claridad en cuanto a esa situación. Entonces, en la carta de Santiago, vamos a ver que se podría dividir en 4 temas generales, pero a la misma vez tiene muchos subtemas. Los que hemos leído la carta podemos recordar, él va a abordar el tema del sufrimiento, cómo el cristiano debe abordar cuando está atravesando una circunstancia de aflicción. También, como les señalaba, va a hablar acerca de la fe que es verdadera. También Santiago se va a referir acerca de la mundanalidad, aquel pasaje conocido por nosotros: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Entonces Santiago se va a referir a eso. También él va a hablar acerca de las divisiones que podían estar enfrentando los hermanos. También se va a referir a la sabiduría. Hay una sabiduría que viene de lo alto y otra que él va a señalar que es diabólica, terrenal. Y también él se va a referir a la oración, y son varios subtemas que vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros tenemos la carta a los Corintios, sabemos que a Pablo le escribieron diciéndole que habían divisiones en la iglesia. Una familia le escribió comentándole esto. Entonces Pablo, inspirado, escribe la carta abordando ese tema y la envía a la iglesia. Entonces así es como debemos leer las epístolas. Algo estaba ocurriendo que Dios usó a este hermano para abordar esa situación. Y en un sentido lo vemos que es un cuidado pastoral. En ese tiempo no había tal vez las facilidades como hoy para comunicarse cuando eran a largas distancias. Entonces lo que debían utilizar era la carta, la epístola. Entonces la escribían para cuidar a aquellos que estaban que eran parte de su rebaño. Y vamos a ver que Santiago, precisamente él tenía a cargo la iglesia en Jerusalén. Pero ya veremos esto más adelante. Entonces lo que debemos recordar es esto, hermanos, porque es muy importante. Como les decía, en la epístola vamos a ver esa aplicación práctica de la vida cristiana. Pero lo que debemos recordar es que todo eso, hermanos, es para creyentes, porque podría alguien tratar de llevar estas verdades a la práctica, pero cayendo en un legalismo. Por ejemplo, tratando de guardarse del mundo, hablando en contra de la mundanalidad, pero sin realmente haber conocido a Cristo, y tratar entonces de reformarse externamente. Pero vamos a ver que las epístolas nos van a abordar estos temas, que es la situación que estaba pasando y cómo el evangelio resuelve esta situación, y luego ese evangelio nos lleva a aplicar, ahora sí, correctamente, la vida cristiana en medio de ese problema. Pero entonces esa situación se aborda con el evangelio de Cristo, la transformación, y luego el creyente ahora sí puede llevar una vida práctica guiado con el Espíritu Santo, con la palabra, con los medios que el Señor ha dejado. Siempre debemos verlo así a la hora de que leamos las Escrituras. Ahora, ¿a quiénes les dirigía esta epístola, el Santiago en este caso? Bueno, Hechos 8:1 nos habla de aquella persecución que inició en Jerusalén después de la muerte de Esteban, y dice en el versículo 1, Hechos 8:1,
Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, estos son aquellos a los que Santiago va a dirigir la epístola, a los que fueron esparcidos de acuerdo a esa persecución que inició en Jerusalén. Vamos a ver, hermanos, que él fue contemporáneo al apóstol Pablo. Y más adelante vamos a hablar acerca del martirio que sufrió Santiago por causa de su fidelidad al Señor Jesucristo. Entonces, lo que vamos a ver a través entonces de la epístola, podríamos ir resumiendo, es que la verdadera fe está marcada por la obediencia, que los hechos importan más que las palabras, y la importancia de cómo se vive la vida cristiana. Vamos a ver ese carácter práctico en la epístola. Que la fe, decía un comentarista, Matthew Henry, decía, la fe no es una gracia ociosa, sino que donde quiera que esté, va a llevar fruto en buenas obras. La fe no es una gracia ociosa, donde quiera que esté, llevará fruto en buenas obras. También vamos a ver, como les decía, algunos temas doctrinales o teológicos, como sería la ley y su relación con el evangelio. Y el tema que muchas veces causó a través de la historia para algunos reformadores, inclusive causó polémica, que es la justificación y las obras. Entonces, en conclusión, podríamos ver 4 temas generales en la epístola: la prueba y la madurez cristiana, que el verdadero cristianismo se va a ver reflejar en sus obras, las divisiones dentro de la comunidad y las implicaciones de una cosmovisión cristiana. Y al final, Santiago va a hacer algunas exhortaciones muy breves. Ahora, quiero referirme a quién era Santiago, el autor. ¿Quién era este personaje? Ahora, hermanos, cuando se da lo del canon de la Escritura, aquellos libros que fueron aceptados dentro de lo que se consideraban inspirados, algo que la iglesia buscaba era que esos escritos fueran, que un apóstol fuera el autor de esos escritos. Pues, por ejemplo, tenemos a Marcos, el Evangelio, que fue directamente, son las memorias de Pedro, y Marcos fue el que recibió por parte de Pedro su evangelio. Entonces era o un apóstol que fue el autor, o alguien muy cercano a los apóstoles, como es el caso de Lucas también y Marcos, como les mencionaba. Pero ahora la duda surge con respecto a Santiago. ¿Quién era este hombre? Entonces, en la escritura nosotros vamos a encontrar 4 hombres, pero ahora esto es lo interesante con este nombre. Pero el nombre que va a aparecer es Jacobo, del cual se deriva Santiago. Ahí es donde vamos a llegar. Entonces, uno era el hermano del apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, que está en Marcos 1 y versículo 19. Dice, pasando de allí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Entonces, algunos decían que puede ser el apóstol Jacobo, hermano de Juan. Pero por lo cual no se cree que hubiera sido él, es porque Jacobo murió muy cercano, o sea, en una fecha muy, muy cercana, fue en el año 44 después de Cristo. Entonces dice que fue un periodo muy cercano para que él hubiera escrito por los temas que se abordan, que hubiera escrito esta carta. En Hechos 12, versículos del 1 al 2, es donde se narra la muerte de Jacobo. Luego estaba el otro apóstol que se llamaba Jacobo, hijo de Alfeo. Era también uno de los 12, en Marcos 3:18, donde está la lista de los apóstoles, ahí se menciona. Pero también estaba Jacobo, el padre de Judas, pero no Judas el Iscariote, sino otro. Y eso está en Lucas, capítulo 6, versículo 16. Algunas traducciones lo presentan como el hermano, Judas, hermano de Jacobo, o el hijo de Jacobo.
Entonces, ambos, tanto Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, el padre de Judas, en la historia de la iglesia también son demasiado desconocidos. No se tiene mucha referencia en cuanto a él, y vemos que la epístola inicia diciendo Santiago. Él no se presenta, pero eso quiere decir que era muy conocido. Para solamente decir su nombre, quiere decir que era muy conocido dentro del contexto de la iglesia. Pero estos dos hombres, como les decía, hijo de Alfeo y padre de Judas, no son tan conocidos en la historia de la iglesia primitiva. Entonces, la última opción que nos queda, y es la más fuerte, es que se refiere a Jacobo, el hermano del Señor. Eso está en Gálatas 1:19 y Mateo 13:55. Les voy a leer el pasaje de Mateo. Dice: ¿no es este, hablando de Jesús, no es este el hijo del carpintero? Y escucha la pregunta: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, aquí también eso refuerza, ¿verdad?, la postura nuestra de que el Señor Jesús, o más bien María, tuvo más hijos y el Señor Jesús tuvo más medios hermanos. Inclusive se habla de las hermanas de él también en otro de los evangelios. Entonces la postura más fuerte es que era ese hombre, el medio hermano del Señor. Un argumento a favor que se usa es que en Hechos 15, cuando se da aquel concilio, cuando se estaba hablando de que habían algunos judaizantes que querían llevar a la iglesia de Antioquía las leyes para que volvieran a guardar lo que era la circuncisión, todas las leyes del antiguo pacto, el que tomó el liderazgo en ese concilio y que se cree que fue el que lo presidió fue Jacobo, el hermano del Señor. Y la forma en que él habla en ese discurso es muy parecido a lo que vemos en la epístola. El griego que él utilizó es muy parecido. Entonces por eso se tiene esa postura de que era el hermano del Señor. Inclusive un historiador, Eusebio, dice también que Santiago había sido escrito por Jacobo, el hermano del Señor. Claramente lo dice, y esto fue alrededor del siglo IV. Entonces también era una fecha muy cercana a cuando se escribió, para tener entonces esa postura de que sí, era el hermano del Señor. Ahora, interesante, hermanos, es saber por qué se llama Santiago y no Jacobo, ¿verdad? Nosotros no decimos, vamos a leer en Jacobo capítulo 1, sino Santiago. ¿Cómo es que se da ese cambio? Bueno, es muy sencillo, hermanos. El hebreo para el nombre de Jacobo era Jacob, como Jacob, ¿verdad? Suena similar. Y el griego era Jacobo. Pero cuando se traslada esto al latín, que fue el idioma por 10 siglos de la iglesia, se tradujo como Jacobus. Pero luego se le da un carácter, como ellos decían, de santos, y se le llamó Santus Jacobus. Pero luego se redujo todavía más a San Jacobus. Y cuando se da la traducción al español, se unió Santiago. De ahí es donde viene la traducción que nosotros tenemos. E interesante es que en portugués la palabra que se usa es Tiago para el libro de Santiago. Entonces ahí es donde nosotros lo tenemos en el español. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? La identidad del escritor. Entonces vamos a ver un poquito quién fue Santiago o Jacobo, el hermano del Señor. Lo primero que la escritura nos dice es que Santiago no creía en Jesús. En Juan capítulo 7 y versículos de 3 al 5 dice: y le dijeron sus hermanos, nuevamente hablándole al Señor: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice Juan: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces lo que vamos a ver, hermanos, es que algo ocurrió en este hombre. Porque recordemos, si nosotros nos ubicamos en el contexto, Santiago vivió con el Señor Jesucristo. O sea, era, inclusive en las listas que se dan, siempre aparece como el segundo, o el primero más bien en la lista de los hermanos del Señor. Entonces se asume que él fue el segundo que nació después de
del Señor Jesús. Entonces, él convivió con el Señor. Imagínese usted lo que es convivir con un hermano que es totalmente intachable, impecable. A veces en la casa, ¿verdad?, puede haber un hermano que es como el ejemplar para el otro, y a veces eso genera conflicto entre los hermanos, ¿verdad?, al querer compararlo con otro, que no se debe hacer. Pero imagínense el mismo Santiago pecando contra el Señor y no reconociéndole quién era Él, que inclusive cuando el Señor se manifiesta al mundo como el que era el Mesías, el mismo Santiago, es probable, hermanos, que él no podía, o más bien al recordar la vida de su hermano, debía reconocer, él es perfecto, realmente no hay nada. Inclusive en un momento, en uno de los evangelios dice que los hermanos o los familiares fueron tras Jesús diciendo, está fuera de sí, porque no podían entender quién era Él. Pero vamos a ver que algo ocurrió en Santiago y en otros de sus hermanos que tenemos, que son autores también de otras epístolas. Pero eso también, hermano, eso nos puede tener una aplicación, que a algunos nos ha ocurrido eso, que tal vez en nuestro hogar, puede ser que usted sea el único que hoy esté confesando la verdad del Señor Jesús. Y muchas veces por ser fiel al Señor, eso le trae conflictos. Y más bien, ¿cuál es el anhelo nuestro? Bueno, que nuestros familiares conozcan al Señor. Pero vamos también a tener que lidiar con eso. Pero en el caso del Señor vemos que era en contra de Él, porque Él era el Hijo de Dios, Dios encarnado. Pero entonces, el hermano del Señor al inicio, durante el tiempo del ministerio del Señor, Santiago no creía en Él. Pero lo que vamos a ver entonces es que algo pasó en la vida de este hombre que lo llevó de no creer en Jesús como el Mesías a decir, como leemos al inicio, que ahora él es un esclavo del Señor Jesucristo. Antes lo rechazaba, pero ahora ni siquiera. Y también vemos este carácter de humildad de él, porque él podía haber dicho, les escribo como el medio hermano del Señor, les escribo como la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Y no, el carácter de él es, yo soy un esclavo, esa es la palabra siervo, yo me debo a mi Señor. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo alguien, después de pensar, está fuera de sí, no cree en Él, ahora puede afirmar estas palabras? Ahora, también, hermanos, veamos esto que es interesante. En Lucas 8, versículos 19 al 21. Hermanos, perdón, yo olvidé, yo tenía una presentación y no la compartí. Ahora la envío en el chat general. Pero en Lucas 8, y versículos 19 al 21 dice esto, dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, estas palabras debieron retumbar en la vida de Santiago, cuando el Señor les dice: mi hermano es el que oye la palabra de Dios y el que la cumple. Ese es el que es mi familia. Porque en este momento, hermanos, en el tiempo del ministerio del Señor, Santiago fue confrontado con esto, que él no era. En la carne era su medio hermano, pero realmente él no era familia del Señor. Porque él sí podía haber escuchado muchas veces la ley, la Torá, lo que escuchaba el judío, pero nunca entendió cuando Jesús decía: escudriñen en la Escritura, porque ella habla de mí, ella da testimonio de mí. Pero Santiago no lo veía de esa forma. Entonces, por un momento él estuvo alejado de la familia de Dios realmente. No había sido cambiado por la verdad que el Señor Jesucristo vino a enseñar. ¿Hasta qué ocurrió, hermano? Hasta que la gracia de Dios lo transformó y creyó al Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15 y versículos del 1 al 7, escuche lo que dice Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Y él les va a decir cuál es ese evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el versículo 7, después apareció a Jacobo, a su hermano. El Cristo resucitado, glorificado, se apareció a su hermano Jacobo. Hermano, pensemos por un momento lo que debió ser para este hombre, ver a su hermano glorificado, aquel que dijo, daré mi vida por el mundo, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré, hablando de su cuerpo. Y entender que todo lo que Cristo decía era verdad. La gracia de Dios lo transformó. Y este evangelio, que es el que Pablo resumía, fue lo que a él llegó ahora a entender. Cristo vino a salvar a pecadores y él murió por nuestros pecados y ha resucitado y está a la diestra de Dios. Él es Dios, él es el Hijo de Dios, y por eso él dice ahora, yo soy siervo de Jesucristo, del ungido de Dios. Ahí es donde ahora sí Santiago ahora puede entender que él escucha la palabra de Dios, el evangelio enseñado, los mandamientos del Señor, y ahora él puede vivir obedeciéndolos porque ha sido transformado. El evangelio cambió la vida de Jacobo para entender quién era nuestro Señor Jesucristo. Aquel que también, como él mismo lo identifica aquí en este versículo 1, que es el soberano, el Curios, el Señor, el creador de todo lo que existe y dueño de su propia vida. En las epístolas que nosotros tenemos en la Escritura, al ser transformados por la gracia de Dios, entienden eso mismo. Pablo lo dijo así, Judas, Timoteo, como leíamos en Santiago, que ellos son siervos de Dios. Así es como se identifican al escribir sus cartas. ¿Con qué autoridad escribían? Porque eran enviados, siervos de Dios, que estaba cuidando a su iglesia, y Santiago se veía ahora a sí mismo. Todos esos recuerdos entonces de haber crecido con el Señor, en ese momento es cuando él entendió, mi hermano es el Mesías, es la resurrección, él es la vida. Y lo que él afirmaba, que el que cree en él tiene vida eterna, Santiago entendió, esa es la verdad. Hermanos, y no solamente eso, él llegó a conocer al Señor, su vida fue transformada, pero vemos que luego él pasó a ser uno de los principales de la iglesia en sus inicios en Jerusalén. Se cree que él fue el primer obispo de la iglesia en Jerusalén. Como les decía en el concilio, en Hechos 15, cuando se hablaba de ese problema con los judaizantes, fue él el que dirigió esa reunión. Y veamos esto, hermanos, porque ahora él pasó de ser alguien que había oído la ley a ser alguien que ahora la entendía. Porque vemos que en Hechos del 15, del versículo 13 al 18, él va a citar lo que él había leído muchas veces en el Antiguo Testamento. Va a citar el pasaje de Amós, capítulo 9 y versículos del 11 al 12, que él entiende ahora. Lo que se había anunciado antes es lo que está ocurriendo por medio de la vida del Señor Jesucristo. Él llegó a conocer ahora sí la verdad. Vamos a leer el versículo 13 de Hechos, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora Santiago veía cómo esto se cumplió en su hermano, en el Señor Jesucristo. Ahora él pasó de alguien que no creía en el Señor a ser alguien transformado
por el evangelio del Señor y a ser alguien que predica el evangelio del Señor. Eso es lo que debe ocurrir en el cristiano, hermanos. Ese es el testimonio de lo que pasa en la vida de todos aquellos que hemos dado confesión de fe en Cristo. Rechazábamos esta verdad, pero hoy podemos afirmar: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que me ha salvado de mis pecados. Pero el cristiano no se queda ahí, sino que ahora procede a servir al Señor hablando esta verdad. Inclusive, como vamos a ver, si es necesario, como ese hombre que el Señor en su soberanía permitió que sufriera el martirio por causa de la verdad que ahora él empezó a predicar y que era lo que había abrazado su vida. Y eso está en la historia del cristianismo, hermanos. Cuando Pablo, él está siendo enjuiciado, y recuerdan que habían unos hombres que habían hecho un juramento para que no iban a comer hasta que mataran a Pablo, y luego Pablo pide ser llevado donde Festo y luego ser juzgado en Roma. En ese mismo tiempo es cuando se da el martirio de Jacobo, el hermano del Señor. Eran contemporáneos, porque al no poder quitarle la vida a Pablo, se volvieron en contra de Jacobo, que era el obispo en Jerusalén. Y escuche cómo se relata el martirio de él. Esto está en el libro de 2000 años del poder de Cristo. Dice: ya que muchos de los gobernantes también creían en Jesús, tanto los judíos como los escribas y fariseos se agitaron grandemente y afirmaban que corrían el peligro de que todo el pueblo se convenciera de que Jesús regresaría como el Mesías. De modo entonces que se reunieron y le dijeron a Jacobo, a Santiago: queremos que tengas la amabilidad de detener al pueblo, ya que se han apartado para seguir a Jesús porque creen que Él es el Mesías. Así que debes dejarle claro a la multitud que no deben apartarse tras Él. Por tanto, levántate en el muro del templo para que desde allí arriba te puedan ver fácilmente y todos escuchen tus palabras. Entonces los escribas y fariseos obligaron a Jacobo a posicionarse en el muro del santuario y exclamaron: explícanos, ¿qué significa que Jesús es la puerta? Y Jacobo replicó en alta voz: ¿por qué me preguntan sobre el Hijo del Hombre? Les digo que Él está sentado en el cielo, a la diestra del poder supremo, y que Él volverá en las nubes del cielo. Después de esto, hermanos, esos líderes de los fariseos, de los sacerdotes, se volvieron en contra de Él, y el relato es que lo empujaron del muro. Y donde Él cayó, aún no murió en eso. Entonces lo empezaron a apedrear. Pero tampoco murió así, hasta que al final le golpearon con un palo en su cabeza y finalmente murió diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aquel que no creía en Jesús, que fue transformado por el Evangelio, le sirvió a Él predicando el Evangelio, dio su vida por esta verdad. Y este es entonces el que escribe esta epístola, y es el testimonio, como les mencionaba, hermanos, que el creyente debe considerar. Si hoy soy seguidor de Cristo, he creído que Él es el Dios verdadero y que al cual yo le pertenezco. Entonces, hermano, ¿cómo estamos viviendo para servirle a Él? Cuando nosotros recibimos una solicitud aquí en la iglesia de alguien que se quiere unir, que dice que el Señor le ha salvado, una de las preguntas que hacemos es esa: ¿ha procurado que otros conozcan de Jesucristo? Porque es lo que vemos que ocurre. En el que ha sido transformado por esa verdad, es algo natural que debe producirse en su vida. Ahora Él quiere que otros conozcan de su palabra. Y cuánto más si aquellos son de nuestros familiares. Por eso también en algunos momentos, si se da la oportunidad, los pastores visitaríamos su hogar para conocer su familia. Puede dar testimonio de lo que usted dice. O sea, no es que sea perfecto, pero sí de que hay algo diferente en usted ahora que ha profesado fe, o desde el día que profesó fe en Cristo. Porque, hermanos, si entendemos esto, los que viven más cercano a nosotros, con los que convivimos a diario, son los que saben cómo somos realmente. Porque aquí podemos actuar de una manera, pero en nuestro hogar ahí es donde se refleja ese testimonio de qué es lo que está gobernando en mi corazón, cómo vivo yo. Realmente
he seguido a Cristo, he dejado el mundo y ahora vivo siguiendo sus mandamientos. Y ese es el testimonio que se dará. Porque inclusive, hermanos, es lo que vamos a ver en la epístola, pero esa vida cristiana que ahora está obedeciendo los mandamientos del Señor, si lo aplicamos entonces a nuestro hogar, por ejemplo, aquellos que tienen hijos, sus hijos pueden ver que realmente lo que usted profesa con sus palabras, lo que usted escucha aquí en la iglesia, usted lo vive en su hogar. Más bien es ese testimonio para ellos de cómo mis padres realmente me dicen, debemos ir el primer día de la semana a adorar al Señor. Ven que usted lo hace realmente con deleite, o lo escuchan quejándose, hablando en contra de esto, pero que tiene que hacerlo, o realmente pueden percibir, él lo hace porque es algo verdadero. Me preocupo para que mi hijo vaya, pero porque él ve el testimonio en mí, que realmente desde el día anterior yo me preparo, porque sé que ese es el día para adorar al Señor. Y estoy hablando más con mis hechos que con mis palabras, que es lo que vamos a ver en la epístola. Y asimismo con cada verdad que nosotros recibimos en la iglesia, en nuestro hogar, su esposa, sus hijos, van a ver si nosotros realmente vivimos esas verdades que hoy estamos recibiendo en su santa palabra. Entonces ese es el testimonio que vemos a partir de la vida de Santiago. Ahora, como les decía, como creyentes, ¿a qué nos lleva esto? Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que el creyente hoy debe afirmar. Con Cristo he muerto al pecado. Ya no vivo para el pecado. Y hoy permanezco, como leíamos en Juan, obedeciendo la ley del Señor. El problema que tenía era el pecado, y Cristo lo resolvió al venir y dar su vida por los pecados de su pueblo. Y ahora vivo entonces obedeciéndole a Él. Se espera del cristiano entonces, hermano, como una de las aplicaciones, que nosotros seamos fieles testigos de Jesucristo. Debemos proclamar el Evangelio, la verdad del Señor Jesucristo, que Él es la puerta y que Él un día volverá a juzgar a los hombres. Y en nuestros hogares se espera entonces que lo que escuchemos en la iglesia sea llevado a la práctica en nuestros hogares. Que lo que enseñamos en nuestros devocionales, que escuchan nuestros familiares, nos vean a nosotros llevarlo a la práctica. El perdonar, el amar al prójimo, el hablar la verdad y no mentir, el adorar al Señor en su día. Todas estas verdades. Y para aquellos que hoy puedan estar aquí sin Cristo, al escuchar una y otra vez la palabra de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sobre quién es Él y quién es usted, puede ser que como Santiago usted pueda estar rechazando a Jesús o creyendo que este mensaje es una locura, y puede ser que usted siga aún en sus pecados y que usted hoy no pertenece a la familia de Jesús. Que al contrario, en vez de ser su hermano, como dice en Hebreos, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, más bien sea, como dice la palabra, un enemigo de Dios. Y lo que espera para su alma sería entonces la condenación. Pero recordemos que para esto fue que Jesucristo vino, para salvar al hombre de sus pecados. Jesús asumió para sí esta naturaleza humana. Dice Hebreos capítulo 2 del 9 al 12 que Él gustó la muerte por la gracia de Dios para santificar a un pueblo, para purificar a un pueblo para sí mismo, y que ahora entonces Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por medio de Cristo Jesús usted puede conocer al verdadero Dios. Él es el camino que lleva al Padre. Hoy el nombre de Cristo es anunciado nuevamente. El llamado es: acuda a Él, tenga el perdón de sus pecados, tenga la vida eterna y comience ahora a vivir obedeciendo la palabra de Dios. Que cuando esta verdad lo transforme, usted pueda decir como Santiago: soy un siervo
de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a concluir acá.